lo que estaba diciendo entonces es que si uno está en la región esta 3, donde uno tiene alta ganancia, lo que uno se asegura es que cuando uno pone un valor acá, fíjense que esto me va a producir un valor a la salida, ese valor a la salida ingresa al próximo si yo tengo dos puestos así en cascada, ¿no? Entonces, este valor ahora me da ese valor de ahí, y ese valor que me dio la salida, se lo pongo a otro inversor a la entrada, ¿sí? O sea que tengo este mismo valor acá, y ahora lo pongo a la entrada, y fíjense que el segundo inversor ya me dio un valor que es casi BDD, ¿sí? Entonces, cuando yo pongo un valor de tensión cercano en la zona de alta ganancia, un inversor o a lo sumo dos ya me lo saca de ahí, porque esa es una zona expansiva. Si tengo muy alta ganancia, cuanta más ganancia tenga, menos etapa necesito para salir de ahí. Y este punto, lo que tiene de especial con la pendiente -1 es que una vez que yo pongo un punto acá, una tensión que es mayor que VIH, ya nunca más salgo para siempre de esta región que es la 3 y un pedacito de las de al lado, ¿no? Y a partir de ahí siempre voy a estar o adentro de BOH o adentro de BOL, ¿sí? Y entonces la señal siempre me queda definida. Me queda bien definida porque de ahí nunca más sale. Una vez que entra acá, ya nunca más sale de esas regiones de baja ganancia, ¿sí? Entonces, ¿cómo uno calcula esos puntos, ¿sí? Para definir BOH y BOL? Bueno, déjenme que les muestre por acá. En otra pizarra. Vamos a utilizar el análisis de pequeña señal, que ustedes ya lo deben haber hecho en PDS, en ADCA 1, seguro. Lo que va a hacer es, esta es la curva, ¿sí? Nos vamos a parar en BM y vamos a hallar el modelo lineal incremental del circuito. El circuito es así. ¿Sí? Esto es BIN, esto es BOUT. Entonces vamos a hacer el modelo de lineal incremental, y lo que nos va a dar ese modelo lineal incremental es la curva que es tangente acá, ¿sí? A ver si me sale. ¿Okay? Nos va a dar esa ganancia, lo que estamos buscando. Acuérdense, esto es BOUT, esto es BIN. Vamos a obtener esto, llamémosle AB, ¿sí? Esos valores de AB los vamos a proyectar hasta arriba. Fíjense que esto es un análisis bastante idealizado, ¿no? Y ahí vamos a encontrar B input low y B input high, ¿sí? Y para la salida lo vamos a considerar ideal con B output high y B output low en los rieles, ¿sí? De alimentación, en BDD y BSS, ¿sí? Entonces simplemente hay que hacer el modelo de pequeña señal. Si se acuerdan acá, teníamos para el NMOS GM del N, y acá tenemos la resistencia de salida del N, ¿sí? Y acá venía la otra fuente de corriente, que era el GM del P con la resistencia de salida del P, ¿sí? Esta era la tensión de salida, ¿sí? Y acá estaba la tensión de entrada. Esto a su vez era el gate, esto de acá era el drain, esto de acá era el source, ¿sí? Así que la tensión de salida les va a quedar
menos Gm del N más Gm del P por el paralelo de la resistencia de salida del N y del P, Gm por, perdón, me salté un paso, Gm por la tensión de entrada, que es Vgs, Gm por Bin en definitiva, por la resistencia total de salida, que es el paralelo entre la de salida del N y la de salida del P. ¿Sí? Con lo cual AB le va a quedar menos Gm del N más Gm del P por R0 del N dividido R0 del P. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto, no? Y esto será, acuérdense que estamos en la región 3 donde los dos están saturados. Si los dos están saturados, entonces eso quiere decir que la corriente es de esta forma, Vgs menos Vt al cuadrado, con lo cual Gm era la derivada de ID con respecto a Vgs, nos da, perdón, un medio de K, nos da bajo el 2, K por Vgs menos Vt. ¿Sí? ¿Dónde lo calculo esto? Obviamente esto lo tengo que calcular en Vm. ¿Sí? Así que el Gm va a ser igual a el del N va a ser Kn por Bm menos B de umbral y el Gm del P va a ser Kp por BDD menos Bm menos Bt. ¿Sí? Si BDD vale, si Bm es justo a la mitad, entonces este nos va a quedar Kp por menos Bm sobre 2 menos Bt del P. ¿Sí? Entonces saco los dos Gm y la otra cosa que necesito es la impedancia de salida. ¿Se acuerdan que para la impedancia de salida necesitaba la tensión de Early? Porque esto lo tenía que multiplicar por 1 más BDS sobre BA. Y entonces ahora sí podía calcular R0 como la derivada de ID con respecto a BDS. ¿Y qué me quedaba? Bueno, me quedaba esto por 1 sobre BA por esta parte de acá que es la corriente del drain. ¿Sí? ¿Qué corriente? La corriente que tengo para B igual a BM. ¿Sí? Esto calculado en BM, en el punto medio, donde están los dos saturados. ¿Sí? Entonces tengo una para el N y otra para el P. Tengo el B de Early del N y después para la R0 del P voy a tener uno sobre la B de Early del P por la corriente ID. ¿Sí? Bueno, entonces esto es algo que hay que calcularlo para un determinado proceso. Fíjense que tenemos que ver cuánto vale el Kp, cuánto vale el Kn, tenemos que ver cuánto vale la tensión de umbral del N y del P. Con eso sacamos el Gm y después el Gm lo multiplicamos por las R de salida y para eso tenemos que ver cuánto valen las dos B de Early y nos da la ganancia. Típicamente para un inversor puede llegar a dar 40, 50, 70, ¿sí? Por ahí. Sin esforzarse demasiado, es un valor relativamente grande que sirve. Con tal de que sea mayor que 2 o 3, ya la lógica anda. El problema sería que sea menor que 1 en módulo, ¿no? Si sucede eso, no tenemos inversor. Eso obviamente con cualquier tamaño de inversor se logra fácilmente. Ok. Bien hasta acá. Perfecto. Entonces, aplicamos el modelo de pequeña señal y podemos sacar los puntos esos. Esperen que ahora cambie de pantalla. De vuelta. Y la otra pregunta que uno se podría hacer es decir, bueno, ¿y este de acá cuánto vale ese BM? ¿Sí? ¿Cómo lo saco el BM?
Bueno, esa tensión de transición, si la quiero sacar, fíjense que tengo que plantear dos ecuaciones, ¿sí? La tensión de entrada tiene que ser igual a la de salida, que es eso de ahí. Y la otra cosa que tiene que suceder es que los dos transistores, el N y el P, tengan la misma corriente, y esa es esta ecuación. ¿Sí? La corriente del drain del N, que baja, tiene que ser igual a menos la corriente del drain del P, que también baja. ¿Sí? ¿Cuánto? Y las dos en saturación. ¿Cuánto vale? Bueno, Kn sobre 2 por, fíjense que acá iría BGS, BGS del N menos la B de umbral del N al cuadrado, reemplazo BGS por BM, porque yo sé que le estoy poniendo el valor que voy a tener a la entrada de BGS va a ser Bin, va a ser BM, así que directamente lo pongo acá. Y eso va a tener que ser igual a menos la corriente del P, que es menos Kp sobre 2, acuérdense, Kp es negativo, ¿sí? Por, y acá tengo que poner la BGS del P. La BGS del P es DG menos BS. ¿Cuánto vale BG? BG vale BM. ¿Y cuánto vale BS? BDD. Entonces me queda BM menos BDD menos la B de umbral al cuadrado. Entonces igualo esas dos corrientes y eso me pone en ese punto. Fíjense que acá esto es un dato, esto es dato, esto es dato, KN y KP son datos, con lo cual de acá yo puedo despejar BM. ¿Sí? Cuando despejo BM me queda esta ecuación de acá. ¿Sí? Fíjense que tiene la tensión de umbral del N, tiene BDD, tiene la tensión de umbral del P, y después acá tiene arriba y abajo un factor que es Kp sobre Kn. Kp y Kn, que por si no se acuerdan, era mu por C del óxido por W sobre L. En el caso del P es la movilidad de los huecos, en el caso del N es la movilidad de los electrones. Y después viene la capacidad del óxido y el tamaño del transistor. ¿Sí? Ok. Primera pregunta. ¿Qué tengo que hacer si quiero que dm sea justo BDD sobre 2? O sea, que el umbral del inversor este que voy a diseñar esté justo a la mitad. ¿Qué debería hacer? ¿Quién se anima? Julián, Estoy pensando ahí para que me quede un medio bajo. les doy una ayudita. Supongan que la BT del N es más o menos la misma que la BT del P. Que menos la BT del P. La BT del P es negativa. Es decir, acá les quedaría BT y acá les quedaría menos BT. Tendría que ser Kp igual a Kn. Kp igual a Kn, exactamente. Si ustedes hacen Kp igual a Kn, acá les queda 1, acá les queda 1, y fíjense que les queda BT más BDD menos BT, les queda BDD, y acá abajo les queda 1 más 1, 2. ¿Sí? ¿Qué quiere decir hacer Kp igual a Kn? Bueno, quiere decir que tengo que hacer mu del N por C del óxido por W sobre L del N, tiene que ser igual a mu del P por el C del óxido por W sobre L del P. ¿Sí? Eso es Kn igual a Kp. Ahora, los C del óxido, supongamos que son, el óxido tiene el mismo espesor en los dos transistores, así que esto se me va. ¿Cómo son mu N y mu P? ¿Se acuerdan? Sí, mu n es más grande, ¿no? Que mu p. Mu N era más grande, mu N era entre 2 y 3 veces más grande que mu P. El
¿El KP no era negativo? El KP era negativo. Sí, señor. Sí. ¿Por? No, digo, cuando hiciste ahí la igualación de KP igual a KN, ¿no te faltaría el menos? A ver, este KP acá es negativo. A ver, esto obviamente que tiene que ser en módulo, ¿no? Ah, ok. Los módulos tienen que ser iguales. Cuando lo tomo en módulo, en el KP, a ver por qué me da negativo. Creo que acá el KP es negativo por convención, digamos. Lo definimos nosotros como menor que 0. ¿Sí? Sí, es convención, digamos. Cuando llegamos acá, lo que nos interesa es el módulo de KP que sea igual al módulo de KN. ¿Sí? Bien. ID igual a menos ID, porque, a ver, la ID del P es KP por BGS menos BT al cuadrado. Y este KP es menor que a 0. Ese decimos que es menor que a 0. Entonces, cuando hacemos... sí, acá me faltó, en realidad acá me debe haber faltado un valor absoluto de KP, ¿sí? Cuando despejé, porque el que es positivo es menos KP. Entonces acá me debe haber faltado un valor absoluto de KP, ¿sí? Ok, entonces, después me queda que mu n por W sobre L del n tiene que ser igual a mu p sobre el W sobre L del P. ¿Sí? Entonces, el mu n dijimos que era 2/3 veces más grande que el mu p. Entonces, como esto tiene que ser igual, si el mu n es 2 o 3 veces más grande que el mu p, el W sobre L del n dividido el W sobre L del P debería tener que ser igual a mu P sobre mu N. ¿Sí? Es decir, la relación entre ancho y longitud del N va a tener que ser más chica que la relación entre el W y el L del P. ¿Cuánto más chica? Justo mu P sobre mu N. ¿Sí? Entonces, suponiendo que uno los L los hace lo mínimo posible de la tecnología y es igual, en circuitos digitales siempre que el N, queremos que el N sea mínimo, no lo queremos hacer más grande de lo mínimo necesario porque nos ocupa área. Lo que nosotros queremos para que el BM quede al medio y sea totalmente simétrico es que el W del N sobre el W del P sea igual a mu del P sobre mu del N. Es decir, ustedes hacen el P un factor mu p sobre mu n sobre mu p del WN y tienen un inversor completamente simétrico. Ejemplo, si fuese el mu p fuese 3 veces más chico que el mu n, ustedes lo que tienen que hacer es al ancho del p lo hacen 3 veces más ancho, entonces va a conducir lo mismo que el n. ¿Sí? Si Kp y Kn son distintos, pues el Bm va a ir para un lado, va a ir para el otro, ¿sí? ¿Para qué lado van a ir? Bueno, fíjense que si acá tengo el inversor, ¿sí? Supónganse que yo hago el Kp más grande, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Mírenlo, estamos en el caso medio, ¿sí? Si yo hago el Kp un poquito más grande, por ejemplo, porque al W del transistor de arriba, al P, lo hice más ancho, lo que estoy haciendo ahora es que ese inversor, el P tiene más fuerza para ir para arriba.
Entonces cuesta más bajarlo, cuesta más que la tensión de salida baje. Entonces voy a necesitar una tensión de entrada más grande, porque ahora el PMOS es más fuerte. Entonces la curva, cuando el KP es más grande, se me va para la derecha. Acá tienen una simulación, fíjense, esta curva del medio es para un caso nominal. Esto es para un transistor NMOS que está hecho en una tecnología de 0,5 micrones, donde tiene 1,8, este tiene 1,8 micrones de ancho y el L es 0,6 micrones. ¿Sí? Entonces, primero hago un transistor de 3,6 micrones de ancho y 0,6 micrones de largo. Y eso me da la curva del medio. Después, hago más ancho el P. ¿Qué me pasa con la curva? Se me corre para la derecha. Fíjense, acá lo que hice fue llevarlo a 4,2. Esta curva de acá es con el ancho del P igual 4,2 micrones. Y lo corrí un poco. Fíjense que lo que se corre el BM es poquito, se corre muy poquitito para el costado. ¿Y qué pasa si aumento el WN? Si aumento el WN o el KN, sucede lo contrario. Ahora la curva se me corre para la izquierda. ¿Por qué? Porque estoy haciendo, ahora el pull down lo estoy haciendo más fuerte con respecto al pull up. Entonces, con la misma tensión, ahora necesito una menor tensión para llevar el nodo hacia abajo. ¿Sí? Entonces, si ustedes quisieran, jugando con los tamaños de los transistores, ustedes podrían hacer que la curva esta se mueva más a la derecha o más hacia la izquierda. Normalmente lo que se hace, no se hace WN sobre WP exactamente igual a MUP sobre MUN. ¿Por qué? Porque esto les da, MUP, esto les da 1/3. Y 3 veces es demasiado. ¿Sí? Es demasiada área que se va en el P si uno lo quiere hacer 3 veces más grande para que se quede en el medio, porque que esté exactamente en el medio, la verdad, no tiene mucho valor. Si está un poco para el costado, la verdad que no cambia demasiado. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que cuando uno lo desbalancea en tamaño, no logra correrlo demasiado. ¿Sí? Fíjense que acá fuimos de entre 3 y 4,2 micrones, que es bastante, y fíjense que lo movimos muy, muy poquitito. Perdón, yo estaba dibujando y hablando. ¿Ahora lo ven? ¿Ven la pantalla ahí? Sí. Entonces, no es una gran variación. Fíjense que acá variamos 1,2 micrones de ancho de la curva de masa a la izquierda a la curva de masa a la derecha. Y lo único que hicimos fue mover, no sé, 150 milivolt o 200 milivolt el BM, ¿sí? 100 para un lado y 100 para el otro. Cuesta mucho moverlo del centro. Típicamente uno busca de hacerlo 2 veces, 1 vez y media, 2 veces, ¿sí? Porque, bueno, hay cuestiones de tamaño ahí, ¿no? Para que se den una idea, si uno dibuja un NMOS así, donde esto es el largo y esto es el ancho, hacer un PMOS 3 veces más ancho significaría que el PMOS tuviera ese tamaño. ¿Sí? Fíjense que es un montón de área. El PMOS ocupa 3 veces más que el NMOS, y esto para que quede BM igual BD sobre 2. Así que típicamente se corta, qué sé yo, por acá. 1 vez y media. Salvo que tengan algún requerimiento muy particular y que necesiten exactamente un valor, pero es raro. Ok. Último punto acá. Bueno, acá tienen el desarrollo del modelo lineal incremental, por si lo quieren tener a mano las transparencias. Esto es todo básico de ALCA 1.
El otro punto que les quiero comentar del inversor es qué es lo que pasa justo cuando la tensión de entrada es igual al punto BM. Volviendo al gráfico que teníamos hoy, esta es la tensión de entrada. El punto nos queda ahí en corriente de salida. Esta situación sucede cuando tienen tensión de entrada igual a BM. Por definición, en ese punto de funcionamiento ustedes tienen la máxima corriente posible. Esa corriente a veces se denomina corriente de cortocircuito, pero lo que les quiero aclarar es que no hay ningún tipo de cortocircuito, porque en realidad tienen ambos transistores en saturación. Acuérdense que eso salía del equilibrio, de decir, bueno, la corriente del N para la tensión de entrada es esa, la curva del P es esta, y el punto de equilibrio con esta corriente de cortocircuito es este de acá. ¿Sí? Es el mayor valor de corriente para cualquier posible variación de entrada, pero no es infinito ni mucho menos. Es más, lo pueden calcular, vale Kn sobre 2 por Bm menos B de umbral al cuadrado. Es la expresión de la corriente del N con Bg es igual a Bm, o la expresión de la corriente del P con Bg es igual a Bm menos B de D. ¿Sí? Y les dará algo, no sé, 1 miliampere, medio miliampere. Se calcula eso con el valor de Kn, el valor de Bm, el valor de Bt, y les da una corriente dada. ¿Sí? Distinto de infinito, ¿está claro? Nunca van a poder tener un valor mayor que esta corriente a través de un inversor. Este es el valor máximo que puede haber. Más grande que eso no puede haber. ¿Sí? Y es el punto donde tienen el máximo de ambas corrientes en simultáneo. ¿Sí? Ok. ¿Preguntas hasta acá? Bueno. Bien. Entonces, eso es lo que pasa con un inversor. ¿Sí? ¿Qué otras cosas puedo hacer con dos transistores? Bueno, lo siguiente que puedo hacer, si lo quiero complicar, es poner transistores de paso. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con los transistores de paso? Bueno, supongamos que utilizo un NMOS como una llave. ¿Sí? Acá tengo que ver dos casos. El primer caso es si yo tengo 0 volt a la entrada, y acá lo prendo. Obviamente que si en el gate yo pongo 0, esta llave está abierta. Así que no hay conducción. ¿Qué pasa si yo pongo 0 volt? Si pongo 0 volt, el punto ese va a ser el source y la salida va a ser mi drain. ¿Sí? Y ahí lo que tengo es la curva estándar. La curva estándar del transistor. ¿Sí? Esto es corriente de drain. Y acá tengo VDS. ¿Sí? Entonces tengo la curva típica del transistor. Ahora, ¿qué pasa? Y esto viene un poco a colación de lo que charlamos la otra vez de los niveles lógicos fuertes y débiles. ¿Qué pasa si a mí se me ocurre ponerle a este transistor VDD acá? ¿Sí? El gate, este está prendido, o sea que el gate también está en VDD. ¿Sí? ¿Qué me va a pasar acá en la salida? ¿A qué se va a hacer igual la salida? Primer punto que hay que notar, ¿cuál es el sur y cuál es el drain ahora? El de la izquierda sería el drain y el de la derecha el source. Exactamente. Este de acá es el drain, porque es VDD, es el más alto. ¿Sí? Y este de acá va a ser el source. Entonces yo ahora, cuando miro el nodo de la derecha, fíjense que la corriente va para el otro lado. ¿Sí? Y la salida mía ahora es el source. ¿Sí? Entonces, fíjense que
lo primero que tengo que averiguar es si en qué está este transistor, si está en triodo o si está saturado. Siempre voy a suponer que la del sur está por abajo, ¿no? Entonces, para eso tengo que mirar BDS. Ahora, BDS, fíjense que el drain está en BDD, así que BDS, que es BD menos BS, es BDD menos BS, y BDD también es la tensión del gate. Así que BDS es igual a BGS. ¿Sí? Y BGS es mayor que BGS menos BT, ¿sí o no? Y BGS menos BT es BDSAT. Así que cuando yo lo pongo así, por definición, el transistor está saturado, ¿sí? A menos que no tenga corriente, pero bueno, mientras haya algo de corriente, el transistor está saturado. Si no tiene corriente, va a estar en corte. Entonces, primer punto a notar, el tipo va a estar siempre saturado. Si está saturado, la expresión para la corriente es ID es igual a Kn por BGS menos BT al cuadrado. Y BGS, este es el gate y este es el source, habíamos dicho que es igual a BDS. Porque ambos, drain y gate, están a BDD. Así que me queda BDS menos BT al cuadrado. ¿Okay? Y eso es esta curva. Fíjense que mientras tenga una BGS más chica que la B de umbral, no hay corriente. Y después tengo una cuadrática. ¿Sí? Y esto se llama curva tipo diodo. ¿Sí? Así que si yo tengo el dispositivo así, acá tengo BDD, acá tengo BDD, y yo estoy viendo qué es lo que le pasa al source, ¿sí? Voy a tener una curva de este estilo. Fíjense que cuando BS es igual a 0, ¿sí? BGS es la máxima. ¿Cuánto vale? BDD, estoy en este punto. Tengo la máxima corriente. Ahora, cuando BDS empieza a subir hacia arriba, BGS se empieza a hacer más chica, porque el gate está quieto en BDD y el source lo empieza a subir. Entonces la diferencia se empieza a hacer más chica y me empiezo a mover por esta curva, que fíjense que la corriente empieza a achicarse. Cuando la tensión del source llega a una tensión de umbral por abajo de BDD, BGS vale B de umbral y me quedé en este punto y me quedé sin corriente. Es decir, que a partir de ese punto no puedo subirlo más al source porque no tengo corriente. Entonces, ¿a qué punto máximo de tensión puede llegar el source acá? Si yo tengo BDD y acá BDD, este punto a lo máximo que puede llegar es a BDD menos B de umbral. ¿Sí? Supónganse 5 volt para BDD, 1 volt para B de umbral, este a lo máximo que puede llegar es a 4. Y ese es el famoso 1 débil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se me queda sin corriente el transistor ahí. No puede levantarlo más, imagínense que acá uno le pone un capacitor. Si hay corriente, el capacitor sube, se carga hasta arriba, pero una vez que llegan a 4, 1 volt por debajo de BDD, no lo pueden levantar más. De la misma manera, si tienen un transistor P y ustedes quieren llevarlo para abajo, una vez que llega a la tensión de umbral del P, no lo pueden llevar más para abajo y eso es el famoso cero débil. ¿Sí? Esto para ver un poco el funcionamiento en estos lugares. Otra cosa interesante para notar es que, fíjense que cuando uno tiene un NMOS conduciendo, para cualquier valor de BDS uno tiene una impedancia relativamente, un elemento conductivo que, si ustedes lo dejan, va a ir hacia 0. ¿Sí?
si ustedes tienen un nodo, un transistor prendido, ¿sí? Supónganse que pusieron un capacitor, esto lo va a descargar, ¿y dónde van a trabajar? Van a terminar trabajando acá. Y en este punto, el NMOS tiene una resistencia relativamente baja. ¿Cuánto es relativamente baja? Puede ser 1 kilo ohm, algo por el estilo. Ustedes dirán, no es tan baja. Es cierto, para los valores estándar de resistencia que han visto ustedes, no es tan baja, pero para niveles digitales, tener este capacitor acá, con un K agarrado a tierra, es suficiente baja para lo que nosotros pretendemos. ¿Qué es? Que el nodo ese se quede ahí, ¿sí? Entonces, si llega a haber algún ruido, por ejemplo, bueno, ustedes saben que ahí tienen una resistencia de un valor razonablemente bajo, que por más que el ruido trate de llevárselo para arriba, o algún acoplamiento, lo que sea, ese NMOS siempre lo tiene ahí agarrado abajo, ¿sí? Porque está enclavado con una resistencia de un K. Si ustedes lo quieren sacar de ahí, van a tener que llevárselo con una resistencia más chica, porque si no, no lo mueve. La resistencia de un K le gana y lo lleva hacia abajo. Ahora, si ustedes están con un 1 débil, ahora ustedes están acá. Y en ese punto, la curva tiene esta forma. Y si uno hace la derivada de esto para sacar la resistencia incremental, fíjense que les da 2K por BDS menos BT, evaluada en BDS menos DT, y esto le da 0. Es decir, acá yo tengo una R incremental tendiendo a infinito, ¿sí? En ese punto, no solamente el N se queda sin corriente, sino que la pendiente también es muy grande. Es decir, que si ustedes tienen este nodo acá en vez de D menos B de umbral, y ustedes lo mueven con una fuente de ruido, lo que sea, este tipo no tiene una resistencia equivalente enorme, es decir, que no es bueno para mantenerlo en ese punto. Ustedes vienen con una fuente de ruido y lo mueven para arriba y lo mueven para abajo. El tipo no puede hacer absolutamente nada, ¿sí? Entonces, esa es otra de las razones por las cuales uno dice 1 débil o 0 débil. Y es porque la impedancia en la que queda ese nodo es muy grande y cualquier cosa la puede afectar. La puede afectar ruido, la puede afectar el acoplamiento capacitivo con otra línea, con la línea del reloj o con una línea que trae otra señal. Una variación en esa y les aparece en este nodo y no pueden hacer nada, ¿sí? Ok, es un poco para ver la diferencia entre los niveles lógicos débil y fuerte. Ok, vamos a parar la grabación acá.